Buenas noches, mi nombre es Ámbar Sandoval Gallardo, soy del grupo 1305 de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Y pues ahorita vamos a continuar con lo que es el tema del corazón. En este caso vamos a empezar a hablar sobre lo que es la irrigación del corazón. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tenemos que la irrigación del corazón está comprendida principalmente por los vasos sanguíneos, que vienen siendo las arterias coronarias y las venas cardíacas. En este caso, estas van a llevar la sangre hacia y desde la mayor parte del miocardio. El endocardio y parte del tejido subendocárdico que se localizan inmediatamente externo al endocardio van a recibir oxígeno y nutrientes por difusión o directamente por la microvascularización desde las cavidades del corazón. Los vasos sanguíneos del corazón, normalmente embebidos en tejido graso, van a recorrer la superficie del corazón, justamente profundos a lo que es el epicardio. Ahora bien, en ocasiones, algunas partes de estos vasos se van a integrar a lo que es el miocardio y la inervación de los vasos sanguíneos del corazón corresponde tanto al sistema simpático como al sistema parasimpático. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen con un esquema del corazón donde se alcanza a ver pues lo que viene siendo la aorta y las dos ramitas principales, que sería la arteria coronaria, la derecha y la izquierda. Entonces, bien, vamos a comenzar. Las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta. Estas van a irrigar lo que es el miocardio y el epicardio. La derecha y la izquierda se van a originar de los correspondientes senos aórticos en la parte proximal de la aorta ascendente, justo por encima de la valva aórtica, y van a pasar alrededor de los lados opuestos de lo que es el tronco pulmonar. Las arterias coronarias van a irrigar tanto los atrios como los ventrículos. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen donde se pueden apreciar bien lo que son los senos aórticos y algunas otras estructuras de importancia para pues esta válvula. Esta sería nuestra válvula aórtica. Se puede apreciar lo que es la válvula mitral, los orificios de la arteria coronaria, tanto derecha como izquierda, los senos aórticos, y en cada seno aórtico podemos observar que existe una lúnula y un nódulo. Y bueno, el cuerpo blanco que se observa en la parte posterior de los senos sería el cuerpo de la aorta ascendente. Ahora bien, vamos a empezar a desarrollar pues el recorrido de cada una de estas. Vamos a comenzar con lo que es la arteria coronaria derecha. Esta se origina en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente y pasa al lado derecho del tronco pulmonar, discurriendo por lo que es el surco coronario. Cerca de su origen, la arteria coronaria, esta, bueno, pues como ya mencioné, se origina en el seno aórtico derecho, pasa junto al tronco pulmonar y discurre por el surco coronario. Esta va a alcanzar la extremidad post del surco 4 inferior en el corazón y se introduce y termina antes de alcanzar el vértice. Una vez alcanzado, se va a anastomosar con la arteria coronaria izquierda. Entonces, bueno, aquí tenemos el esquema donde se nos señalan algunas de las arterias y venas más importantes en el corazón, pero la que nos interesa pues sería la arteria coronaria derecha. Entonces, bueno, vamos a continuar. La arteria coronaria derecha va a tener algunas ramas colaterales. De origen a las ramas, cerca de su origen, la arteria coronal derecha normalmente da origen a una rama para el nodo sinoatrial o SA ascendente, que va a irrigar pues lo que es el nodo sinoatrial. La arteria coronaria derecha desciende entonces por lo que es el surco coronario y va a dar origen a la rama marginal derecha, que va a irrigar todo el borde derecho del corazón a medida que discurre hacia el vértice, aunque no lo va a alcanzar. Después de emitir esta rama, la arteria coronaria derecha va a girar hacia la izquierda
y va a continuar por lo que es el surco coronario hacia la cara posterior del corazón. Una vez aquí, en la cara posterior de la cruz del corazón, la cruz del corazón es la unión de los tabiques interatrial e interventricular que se mencionaron en el video anterior entre las 4 cavidades del corazón. Y bueno, una vez aquí en la cara posterior de la cruz del corazón, la arteria coronaria derecha va a dar origen a la rama para el nodo atrioventricular o AB, que va a irrigar el nodo atrioventricular. La arteria coronaria derecha, a su vez, va a dar origen a una rama más grande que se llama rama interventricular posterior. Esta va a descender en el surco 4, posterior hacia el vértice del corazón. Y bueno, esta rama se encarga de irrigar áreas adyacentes de ambos ventrículos y envía ramas septales interventriculares perforantes para el TIP. La rama terminal ventricular izquierda de la arteria coronaria derecha continúa entonces en un recorrido corto por lo que es el surco coronario. Entonces, bueno, una vez más, aquí tenemos nuestro esquema del corazón con las estructuras más importantes señalizadas. Como podemos ver, se aprecia la rama interventricular posterior, la rama marginal derecha, la rama del nodo atrioventricular y la rama del nodo sinoatrial. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que sería la irrigación del corazón. Ahora vamos a hacer un resumen. La arteria coronaria derecha habitualmente la irriga el atrio derecho, la mayor parte del ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo, en específico lo que es su cara diafragmática, y parte de lo que es el TIB, normalmente el tercio posterior. También va a irrigar el nodo sinoatrial en un 60% de la población y el nodo atrioventricular en un 80% de la población. Y aquí tenemos nuestra imagen donde se señalan nuevamente las estructuras más importantes, pero podemos ver algunas de las ramificaciones mencionadas. Y bueno, únicamente hay que añadir que el TIB es el tabique interventricular. Entonces, ahora sí, podemos pasar a nuestra siguiente diapositiva. Ahora, pues vamos a desglosar todo lo que es la arteria coronaria izquierda. Entonces, bueno, esta arteria coronaria se va a originar en lo que es el seno aórtico, pero pues del lado izquierdo de la aorta ascendente. Va a pasar entre la orejuela izquierda y el lado izquierdo del tronco pulmonar. También va a discurrir por lo que es el surco coronario. La rama interventricular anterior pasa a lo largo del surco 4 anterior hasta el vértice del corazón. En este punto va a girar alrededor del borde inferior del corazón y generalmente se anastomosa con la rama 4 posterior de la arteria coronaria derecha. Entonces, bueno, también aquí, pues entre las notas podemos ver igual, ¿no? Alcanza la extremidad superior del surco 4 anterior y lo va a recorrer hasta la punta del corazón. Esta arteria termina a 2 o 3 centímetros de la punta, pero en el surco 4 inferior se anastomosa con la arteria coronaria derecha. Nuevamente tenemos aquí nuestro esquema con las estructuras señaladas, pero la que más nos interesa pues sería la arteria coronaria izquierda. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. La rama 4 anterior, o bueno, la arteria coronaria izquierda va a tener unas ramas colaterales. Cuando entra en el surco coronario, en el extremo superior del surco 4 anterior, la arteria coronaria izquierda se va a dividir en 2 ramas. Tenemos lo que es la rama interventricular anterior, que va a tener las siguientes características. Esta va a pasar a lo largo del surco 4 anterior hasta el vértice del corazón. Va a girar por el borde inferior del corazón y se va
anastomosar con la rama 4 posterior de la arteria coronaria derecha. También se va a encargar de irrigar las porciones de ambos ventrículos y a través de las ramas septales 4 también va a irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Ahora bien, la rama 4 anterior va a dar origen a una rama lateral que se conoce como arteria diagonal. Esta va a descender por toda la cara anterior del corazón. Esta rama anterior va a irrigar las porciones adyacentes de ambos ventrículos y a través de las ramas septales 4, pues los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Y bueno, aquí tenemos nuestra imagen y aquí está señalizada lo que es la rama interventricular anterior de la coronaria izquierda. Ahora vamos a hablar de la otra rama, que sería la rama circunfleja de la coronaria izquierda. Esta va a ser más pequeña, va a seguir el surco coronario por el borde izquierdo hasta la cara posterior y la rama marginal izquierda de la rama circunfleja va a seguir el borde izquierdo del corazón y va a irrigar lo que es el ventrículo izquierdo. Esta es la rama que produce nuestra rama circunfleja. La rama marginal izquierda, pues como ya mencionamos, termina en el surco coronario en la cara posterior del corazón antes de alcanzar la cruz del corazón. Y en un 40% de las personas, la rama del nodo sinoatrial se va a originar de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Y aquí tenemos señalizada lo que viene siendo nuestra rama circunfleja. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente, que sería el resumen. Habitualmente, la arteria coronaria izquierda, ¿qué es lo que va a irrigar? Número 1, va a irrigar el atrio izquierdo. También va a irrigar la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, la mayor parte del tabique interventricular, normalmente sus 2/3 anteriores, incluido el fascículo atrioventricular del nodo de conducción, a través de sus ramas septales 4 perforantes. Y bueno, también se va a encargar de irrigar el nodo sinoatrial en un 40% de la población. Y aquí tenemos nuestra imagen donde se pueden apreciar pues las estructuras que se les acaban de mencionar. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Viene una tabla con las principales arterias, su origen, su recorrido, su distribución y su anastomosis en caso de tenerla. Los vamos a revisar uno por uno. Primero tenemos la coronaria derecha. Esta se origina en el seno aórtico derecho y va a seguir el surco coronario atrioventricular entre los atrios y los ventrículos. Esta va a distribuir sangre a todo el atrio derecho, los nódulos sinoatriales y atrioventriculares y la porción posterior del tabique interventricular. Se van a anastomosar con la rama circunfleja y el 4 anterior de la arteria coronaria izquierda. Después tenemos lo que es la rama del nodo sinoatrial. Esta se origina en la coronaria derecha, cerca de su origen, en el 60% de los casos. Va a ascender hacia lo que es el nodo sinoatrial y va a distribuir su sangre por todo el tronco pulmonar y el nodo sinoatrial. Después encontramos lo que es la arteria marginal derecha. También se origina en la coronaria derecha y pasa hacia el borde inferior del corazón y el vértice. Se va a distribuir en el ventrículo derecho y el vértice del corazón y va a estar anastomosada por las ramas 4 del corazón. Entonces, bueno, continuando, tenemos lo que es la arteria interventricular posterior. Nuevamente se origina de la coronaria derecha en el 67% de los casos. Esta va a discurrir en el surco 4 posterior hacia lo que es el vértice del corazón. Y bueno, va a irrigar los ventrículos derechos e izquierdo y el tercio posterior del tabique interventricular. También se va a anastomosar en la rama 4 anterior de la arteria coronaria izquierda en el vértice. Después vamos a encontrar la arteria del nodo atrioventricular. Esta está cerca del origen de la arteria 4 posterior. Va a estar
pasando hacia el nodo atrioventricular y se va a distribuir pues en el nodo atrioventricular. Después tenemos la coronaria izquierda. Esta se origina en el seno aórtico izquierdo. Va a discurrir por lo que es el suelo coronario y va a dar origen a las ramas 4, anterior y circunfleja. Esta arteria va a distribuir la sangre en la mayor parte del atrio y del ventrículo izquierdos, en el tabique interventricular y en el fascículo atrioventricular, también pudiendo irrigar lo que es el nodo atrioventricular. Y se anastomosa pues con la arteria coronaria derecha. De aquí tenemos la arteria del nodo sinoatrial. Esta es una rama circunfleja de la coronaria izquierda en un 40%. Esta va a ascender sobre la superficie posterior del atrio izquierdo hacia el nodo del sinoatrial. Atrio izquierdo y nodo sinoatrial. Ahí es a donde se distribuye la arteria del nodo. Luego tenemos lo que es la interventricular anterior. Esta se origina en la coronaria izquierda también y pasa hacia la izquierda por el surco coronario, discurriendo hacia su cara posterior, que es la del corazón. También se distribuye entre el atrio y los ventrículos izquierdos. Y cuando se anastomosa con la coronaria izquierda. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora. Ok. Tenemos lo que es la marginal izquierda. Esta se origina en la circunfleja de la coronaria izquierda y sigue todo el borde izquierdo del corazón. Se va a distribuir hacia el ventrículo izquierdo y se van a anastomosar con las ramas 4 del corazón. Ya por último tenemos lo que es la arteria interventricular posterior. Esta se origina en la coronaria izquierda en un 60%. Discurre en el surco 60%. Discurre en el surco 4 posterior hacia el vértice del corazón. En este caso, los ventrículos derecho, izquierdo y el tercio posterior del tabique interventricular van a ser irrigados por esta arteria. Y bueno, ya por último, esta se va a anastomosar con las ramas 4 del anterior de la arteria coronaria izquierda y en su vértice. Entonces, bueno, antes de pasar a las referencias, vamos a hablar rápidamente sobre lo que es el drenaje venoso del corazón. El corazón va a ser drenado sobre todo por venas que desembocan en lo que es el seno coronario. Y bueno, este va a ser drenado por venas que van a desembocar en el seno coronario y son parcialmente por venas pequeñas que desembocan en el atrio derecho. El seno coronario, la vena principal del corazón, es un conducto venoso muy amplio que va a discurrir de izquierda a derecha en la posición posterior del surco coronario. El seno coronario va a recibir a la vena cardíaca magna en su extremo izquierdo y a las venas cardíacas media y menor en su extremo derecho. La vena posterior del ventrículo izquierdo y la vena marginal izquierda también desembocan en el seno coronario. La vena cardíaca magna es la tributaria principal del seno coronario. Su primera porción, la vena interventricular anterior, empieza cerca del vértice del corazón y asciende con la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Ahora bien, la vena cardíaca media o la vena interventricular posterior va a acompañar a la vena interventricular posterior que normalmente se origina en la arteria coronaria derecha. Una vena cardíaca menor acompaña la rama marginal derecha de la coronaria derecha. Y de este modo, estas dos venas son las encargadas de drenar la mayor parte de las áreas que normalmente van a irrigar a lo que es nuestra coronaria derecha. Ya por último, la vena oblicua del atrio izquierdo o el atrio de Marshall es un pequeño vaso relativamente poco importante en la vida postnatal que desciende sobre la pared posterior del atrio izquierdo y se fusiona con la vena cardíaca magna
para formar el seno coronario, delimitando el comienzo del seno. Varias pequeñas venas cardíacas anteriores van a empezar sobre la cara anterior del ventrículo derecho. Cruzan el surco coronario y normalmente desembocan directamente en lo que es el atrio derecho. A veces lo hacen en la vena cardíaca menor. Las venas cardíacas mínimas son vasos diminutos que empiezan en los lechos capilares del miocardio y desembocan directamente en las cavidades del corazón, sobre todo en lo que es los atrios. Y bueno, eso fue todo del tema de mi parte. Gracias por su atención.